Bueno, pues después de este repaso de evidencia científica que nos ha dado el doctor Fernández, vamos a continuar un poco con más aplicaciones del equipo en la cirugía de la catarata, sobre todo para la selección de lente tórica, para el tema de indicación, también algunos otros parámetros a ver, y también luego ya enfocándonos hacia la biometría y hacia las distintas fórmulas y las posibilidades de cuándo trabajar con unas fórmulas, cuándo trabajar con otras, las distintas fórmulas que hay y que vienen y las fórmulas que incluye el nuevo equipo que ya conocéis, que es el Pentacana XL, que incluye el cálculo de la medida de longitud axial y el cálculo biométrico. Bueno, por repasar un poco, cuando hablamos de cálculo de la potencia de las lentes, la primera parte que tenemos que entender es que lo más importante es el haber medido bien la potencia de la córnea. Una córnea medida y no estimada pues nos va a dar bastante más seguridad. Cuando hablamos de potencia total de la córnea, no de la potencia derivada de lo que nos dice la cara anterior de la córnea, no estimándola, hablamos de dos mapas, el mapa queratométrico total o True Net Power y el mapa refractivo total o Total Corneal Refractive Power. Cuando hablamos del queratométrico total, potencia neta de la córnea, lo que vamos a hacer es sumar la potencia de la cara anterior de la córnea, que sería la diferencia entre el índice en córnea menos el índice en aire dividido por el radio de la cara anterior de la córnea y multiplicado por 1000, y a eso le vamos a sumar la potencia de la cara posterior de la córnea, que es el índice medio acuoso menos el índice en córnea dividido por el radio de la cara posterior y multiplicado por 1000. Y realmente hablamos de sumar cuando no vamos a sumar, sino que vamos a restar, porque la cara posterior de la córnea, por esta diferencia de índices, va a ser de potencia negativa, que ya lo hablábamos antes, va a ser de baja potencia y de potencia negativa. Pero aquí lo que estamos teniendo es simplemente potencia de cara anterior, potencia de cara posterior y la composición neta de las dos potencias. Pero esto se puede complicar un poquito más cuando queremos afinar más en la potencia de la córnea. Y tendríamos el mapa refractivo total, en el que vamos a tener datos de la cara anterior y de la cara posterior, vamos a volver a trabajar con los índices correctos, pero además vamos a tener en cuenta que la córnea tiene distinta paquimetría dependiendo de la zona, que la zona central tiene una paquimetría y la zona periférica otra, y que el plano de refracción va a ser distinto a mayor paquimetría. Y también hay que tener en cuenta que los rayos paraxiales que trazan con respecto a los rayos periféricos van a ser distintos como trazan. Entonces, si lo tenemos todo eso en cuenta para el cálculo de la potencia de cada uno de los puntos, vamos a hallar la potencia de este punto con todo lo que incide en el recorrido del rayo que va a atravesar por ese punto, teniendo en cuenta que va a tener distintos índices refractivos, va a tener una paquimetría distinta que otro punto y va a tener una aberración esférica distinta a otro punto. Entonces, en este mapa lo que vamos a tener es la potencia total medida por ray tracing, por el trazado de rayos, lo que le ocurre a cada rayo por la zona por la que está atravesando esa córnea en su recorrido. Si utilizáramos este mapa para los cálculos biométricos, que ya se puede empezar a utilizar, en algunas fórmulas, lo que nos vamos a asegurar es que estamos teniendo completamente seguro lo que mide la córnea en el diámetro de zona que vayamos a aplicar. No vamos a estar estimando a partir de lo que nos diga la cara anterior de la córnea. Por diferenciar un poquito, cuando hablamos de los mapas sagitales y hablamos de la queratometría estándar, solamente se analiza la cara anterior de la córnea y trabajamos con un índice que es el 13375, que no existe. Es un índice que promedia todo lo demás, pero no es un índice real. Cuando hablamos de la queratometría, del queratométrico total, o True Net Power, hablábamos de la cara anterior más la cara posterior con los índices correctos. Y cuando hablábamos del refractivo total, cara anterior más cara posterior con los índices correctos, pero teniendo en cuenta la paquimetría de cada punto y la aberración esférica de cada punto. Hablaba antes el doctor Fernández de la aplicación de la aberrometría para la selección de lente multifocal, y ahora vamos a dar algún parámetro más que también es importante que tengan en cuenta a la hora de seleccionar a su paciente para una lente multifocal, como sería la distancia de concordancia o el ángulo capa si lo midiéramos en grados. Aquí lo que tendríamos que analizar es qué distancia hay en córnea, no en ángulo, no en grados, entre la línea de mirada del paciente y el centro de su pupila. Y esta distancia el equipo lo mide, lo pueden encontrar en la pantalla topométrico Keratoconus Staging, y nos indica ese valor desde la cruz pequeñita, que sería el centro de la pupila, y la cruz grande, que es donde centra el Pentacam, que es en la línea de mirada del paciente, en el vértex normal. Esa distancia que nos está dando aquí la medida,
Cuando esa distancia sea mayor de 0,4, yo les recomiendo que tengan cuidado a la hora de una indicación de lente multifocal, porque pueden encontrarse que el paciente esté mirando para lejos por los saltos de adición del cerca, que no esté mirando por donde ustedes pretendían que mirara. Y para lentes tóricas, yo les recomiendo que en distancias de concordancia por encima de 0,5 también cuidado, porque a lo mejor se está corrigiendo el astigmatismo en un sitio distinto a por donde está mirando ese paciente. Por seguir dando datos para su criterio de selección de lentes multifocales, uno de los puntos importantes sería la multifocalidad que tenga la córnea. Si una córnea es multifocal, no va a tolerar bien una lente multifocal, porque dos multifocalidades seguidas no van a llevarse bien. Cuanto más monofocal sea la córnea, mejor tolerará una lente multifocal y viceversa. ¿Cómo vamos a analizar esto? Pues vamos a analizar esto en la pantalla de distribución de potencias, volviendo al mapa de potencia refractiva total corneal, el mapa por trazado de rayos, y vamos a buscar una zona de 4 milímetros, que más o menos va a corresponder, como decía el doctor Fernández, con una pupila mesópica, y nos va a generar un histograma con el reparto de potencias que había dentro de ese área. Y en este caso nos está indicando que esa córnea tiene prácticamente una dioptría y media de distintas potencias, pero un valor que se repite muchísimas veces. Hay un valor que es el más común en esa zona. Esto indica que es una córnea bastante monofocal. Para que fuese una córnea monofocal del todo tendría que ser una sola línea, de arriba abajo, evidentemente eso no lo van a encontrar, pero cuanto más estrecha sea la base de la pirámide y más alto el pico, más monofocal está siendo esa córnea y más posibilidades tengan de que tolere bien una lente multifocal. En este caso, cuando la repetición de un valor vaya disminuyendo y se vayan encontrando mayores valores, se abrirá esa base de la pirámide y irá bajando el pico. Pero mientras tengamos una base que no lleve a más de 2 dioptrías y media aproximadamente y un pico de referencia, pues todavía puede ser que tolere bien esa lente multifocal porque va a seguir teniendo un valor de referencia. Pero lo que desde luego no va a tolerar bien es cuando lo que se encuentre sea un histograma en meseta, que no tenga ningún valor de referencia y que tenga muchos valores que se repiten por igual a lo largo de un reparto de 3 o 3 y media dioptrías. Tenemos un caso como este tiene truco, esto es una queratotomía radial. Evidentemente no hace falta que lleguemos a una cosa tan dramática para no indicar una lente multifocal, pero yo les diría que simplemente con que tuvieran este histograma, solamente esta zona, yo no les recomendaría indicar una lente multifocal porque muy probablemente su paciente no va a estar cómodo con esa lente. Aprovechamos que estamos en esta pantalla y vemos otro histograma más. Pueden encontrarse un histograma de este tipo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahí tenemos un astigmatismo. Los dos picos corresponden a los dos meridianos, el meridiano curvo y el meridiano plano de esa córnea, y están claramente marcados y no hay más valores intermedios ni tienen más valores periféricos. Esto significa que, entre comillas, es una córnea tórica monofocal. Va a tolerar bien una lente tórica multifocal a priori en cuanto a multifocalidad de la córnea. Pero claro, si nos encontráramos lo otro que les comentaba, si nos encontráramos distintos picos y distintos valores, a lo mejor tolerará, que lo veríamos con los otros casos que ahora veremos, una lente tórica, pero desde luego en ningún caso una lente tórica multifocal porque nos estamos encontrando ya en una córnea multifocal. Aprovechando que tenemos aquí esta pantalla, vamos a ver también en la indicación de lentes tóricas qué es lo que ocurre en este caso, que tenemos un paciente con un sagital de cara anterior en 3 milímetros de zona, que es aproximadamente la zona de estudio de la mayoría de equipos keratométricos de cara a la SENCAS. Tenemos un eje 177. Cuando nos vamos al keratométrico total, tenemos un eje 177 y cuando nos vamos al refractivo total, un eje 177. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que la cara anterior de la córnea es representativa del astigmatismo de toda esa córnea. Son coincidentes los ejes perfectamente. Pero la mala noticia es que esto no siempre es así. Podemos encontrarnos este caso, que tenemos una sagital de cara anterior, eje 35, un keratométrico total, eje 51,9 y un refractivo total, eje 51,3. Evidentemente, si ustedes siguen el criterio del fabricante de que con la keratometría de la cara anterior se implante la lente, pues van a faltar aproximadamente 16-17 grados para corregir el eje de toda la córnea. Y les recuerdo que la lente la van a poner ustedes detrás de toda la córnea, no detrás de la cara anterior de la córnea. Luego lo interesante será tener en cuenta el astigmatismo compensado de toda la córnea, porque podemos llevarnos sorpresas como esta, que su cara anterior no es representativa de dónde está realmente el astigmatismo de toda esa córnea.
En la pantalla del preoperatorio de cataratas también hay algún paso que les va a indicar si su paciente va a tolerar bien una lente tórica o no. Yo les recomiendo siempre que analicen la regularidad de la córnea, además de la aberrometría que hemos estado viendo antes con el doctor Fernández. Tienen aquí el sagital de la cara anterior y tienen aquí el refractivo total. ¿Qué interesa? Interesa que entre los 3 milímetros centrales, que sería este primer anillo, y el segundo anillo, que es el de 5 milímetros, que los astigmatismos sigan perfectamente alineados, como lo estén viendo aquí. Porque ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que en el salto entre 3 y 5 se haya girado el astigmatismo 6, 7, 10 o 12 grados. Con lo cual, cuando ese paciente dilate la pupila, su astigmatismo está en otro sitio del astigmatismo que se corrigió si solamente hubiera mirado la queratometría en 3 milímetros. Entonces, miren la regularidad del astigmatismo, miren que cuando dilate la pupila no le va a modificar el eje y probablemente la posibilidad de éxito de lente tórica será mayor. También comentaba antes el doctor Fernández que es importante tener en cuenta no solamente los datos de la cara anterior de la córnea y del total de la córnea, sino el astigmatismo aberrométrico, que es el que tienen aquí. Que sean datos coincidentes va a ser mucho mejor, pero si son datos que no son coincidentes entre el astigmatismo del total de la córnea en forma, topográficamente hablando, y el astigmatismo aberrométrico, que sería la deformación de la imagen que está pasando por esa forma, si no son coincidentes, imagínense que tienen aquí una diferencia de 0,75 dioptrías, bueno, ¿es posible implantar lente tórica? Puede ser imposible implantar lente tórica con los datos de la topografía, pero desde luego lo que tienen que advertir al paciente es que a cero no va a quedar, porque no va a quedar a cero. Y es mejor informarle por delante de que va a tener un residual a que tengamos que explicarle después que había esa pequeña discordancia entre su topografía y su aberrometría. Vamos a pasar un poco ya a la parte de biometría y de cálculo biométrico y en qué les puede ayudar también el Pentacam. Vamos a dar primero un pequeño repaso básico de las principales causas de error cuando se hace un cálculo biométrico. La medida de la longitud axial es una de las causas, la posición efectiva de la lente evidentemente es otra de las causas de errores, la constante A de las lentes si no está optimizada o estamos trabajando con una constante errónea también va a ser importante y por supuesto el principal problema de medida biométrica se lo van a encontrar ustedes en una mala estimación de la potencia corneal. Y lo que no tiene sentido, hablábamos antes, es por qué a día de hoy tenemos que estimar la potencia de la córnea si podemos medir la potencia de la córnea y nos estaríamos ahorrando errores de estimación. Por recordar un poquito, si hablamos de una diferencia de 0,1 milímetros en la medida que nos esté dando el topógrafo o el queratómetro del radio de curvatura de esa córnea, va a incidir en aproximadamente media dioptría en la potencia final de la lente. Si hablamos de error en la medida de la longitud axial, errores entre 0,25 y 0,33 llevarían a un error de una dioptría, pero esto es muy difícil a día de hoy con los sistemas de medición. Tiene que ser una medida mal hecha para que realmente eso fuese así, porque ya no es corriente un error tan grosero. Y cuando hablamos de una diferencia de 10 grados en el posicionamiento de una lente, que antes hemos estado viendo un paciente en el que podíamos tener un error de más de 15 grados, estamos hablando de una reducción en la corrección de aproximadamente un 30% de la potencia que se pretendía corregir. Entonces, estos son los errores más frecuentes y, bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar a empezar a evitar esos errores o parte de esos errores. Cuando hablamos de las SIMCAS, con las que han estado trabajando ustedes toda la vida para el cálculo biométrico, estamos estimando la potencia de la córnea a partir únicamente de lo que nos dice la cara anterior de la córnea. O sea, con datos de la cara anterior vamos a suponer, si esa córnea está bien compensada, la potencia que tendrá toda esa córnea. Y una vez que hemos hecho esto, ahora lo aplicaremos al cálculo biométrico. Si desde un principio estamos arrastrando un error en esa estimación de la medida de la potencia corneal, evidentemente ese error se va a ir acumulando hasta el final del proceso de cálculo. Aquí trabajamos nuevamente con el índice queratométrico del 13375, que no existe, no es un índice real y que induce un pequeño error de compensación de todos los índices. Y normalmente las SIMCAS, los distintos equipos de medición, van a medirla entre 2,3 milímetros y 3,1 milímetros dependiendo de con qué equipo miden ustedes. Una de las preguntas frecuentes que nos encontramos es: el EOL Master me da una queratometría, el Pentacam me da otra queratometría. Bien, ¿por qué? Pues esto puede ocurrir porque el EOL Master está midiendo en 2,3 milímetros y el Pentacam en 3,1 milímetros. Si nos encontramos en una córnea un poquito irregular en la zona central, a poquito que modifiquemos la zona de estudio nos va a modificar la queratometría que nos está dando. Pero no es que estén midiendo mal, están midiendo cosas distintas, estamos midiendo áreas diferentes. Por fórmulas, vamos a empezar a aplicarlo a las fórmulas de cálculo de lentes que hay. Pues ustedes tenían
tiempo atrás las fórmulas de regresión, que eran fórmulas empíricas que estaban basadas en promediar grandes cantidades de datos de pacientes. Y eran fórmulas que ya a día de hoy están obsoletas. Ninguno de ustedes ya utilizan fórmulas normalmente de regresión. Luego vinieron las fórmulas teóricas. Las fórmulas teóricas, que son las que se están utilizando más frecuentemente, el principio gira en que tenemos un esquema de dos lentes, la córnea y la lente intraocular o el cristalino, y que todo se va a modificar en medida como se modifique el espacio, la distancia que va a haber entre esas dos lentes. Y luego van a tener fórmulas de cuarta generación, en las que toda la superficie importa. ¿Por qué toda la superficie importa? Porque van a tener en cuenta la cara anterior de la córnea, la cara posterior de la córnea, la profundidad de la cámara anterior, la cara anterior del cristalino, la cara posterior del cristalino, y en el cálculo de la lente tiene que tener también en cuenta la cara anterior de la lente intraocular y la cara posterior de la lente intraocular que ustedes van a implantar, porque la geometría de la lente también va a adquirir relevancia en todo el proceso de trazado de rayos del cálculo de esa lente. Las fórmulas de cuarta generación, que ya van conociendo, entre ellas está la fórmula de Barrett, que no se publicó nunca la fórmula, la conoce Barrett, pero no es una fórmula que sea pública. Se utiliza la regresión interna para compensar la longitud axial, utiliza la keratometría, el grosor del cristalino y la profundidad de la cámara anterior. Y usa la constante A de la SRKT para el cálculo. Cuando hablamos de la fórmula Gil-RBF, que es una fórmula de cuarta generación también bastante usual, sobre todo para los usuarios del Lenstar, no es realmente una fórmula. Es simplemente un cálculo de potencia lente basado en reconocimiento de patrones y en inteligencia artificial. Es bastante buena fórmula porque lo que está haciendo es aplicar la inteligencia artificial a un cálculo estadístico enorme y que con cada cálculo que se va haciendo va aportando la información a toda esa base de datos de regresión con la que va a ir actualizándose. Y luego están las fórmulas por trazado de rayos, fundamentalmente las más conocidas, la fórmula de Olsen y Oculix. Son fórmulas que trabajan con trazado de rayos que incluyen todas las superficies refractivas como hablábamos antes. Necesitamos trabajar con las geometrías de las lentes y funcionan para cualquier tipo de ojos. ¿Por qué? Porque trabajamos con el total de la córnea, como hablábamos antes, bien medida. Me da igual que el paciente esté operado de cirugía refractiva, porque trabajamos con la potencia que le queda a esa córnea. Me da igual que la cara posterior gire con respecto a la cara anterior, porque estamos trabajando con el total de la córnea compensada. Entonces, en estos casos, pues, podemos aplicarlos a cálculos para ojos vírgenes, para lentes tóricas, para pacientes operados de cirugía refractiva, en cualquiera de sus condiciones y para cualquier caso. Bien, ¿qué fórmula usar? Bueno, normalmente, dependiendo de la longitud axial, ustedes saben que en ojos cortos, entre 18 y 22 milímetros, van a trabajar normalmente bien la fórmula Holaday 2 o la Hofer-Q. Cuando hablamos de longitudes normales, entre 22 y 26, Holaday 1, Hofer-Q y SRKT funcionan muy bien. Y cuando hablábamos de longitudes axiales grandes, de 26 a 30, SRKT y Holaday 2 serán las más recomendables en cuanto a esquema básico, en cuanto a cuál utilizar en cada momento. Pero si trabajáramos con fórmulas de trazado de rayos, no nos importaría qué longitud axial tiene, no nos importaría potencia keratométrica, sino que podríamos aplicarlo a cualquier tipo de longitud axial en el que estuviéramos trabajando. ¿Qué fórmula usar? Pues cuando hay córneas vírgenes y bien compensadas o córneas tratadas o lentes tóricas. Pues normalmente para córneas vírgenes trabajan ustedes con la SRKT, con la SRK2, con la Gil-RBF, Holaday 1, Hofer-Q, Haigis, Barrett Universal 2, todas esas fórmulas trabajan bastante, funcionan bastante bien, siempre que la córnea esté bien compensada entre la cara anterior y la cara posterior, porque son fórmulas que utilizan solo la cara anterior de la córnea, la SINCAP, para el cálculo de la potencia. Se nos ha saltado por ahí alguna imagen. Para córneas tratadas tendríamos la Haigis-L, la fórmula de Shammas sin historial o fórmulas de doble K, pero tendríamos que tener en este caso los datos preoperatorios a cirugía refractiva del paciente. También la fórmula de Barrett-Struka o la fórmula de Potvin-Hill para keratotomía radial, que tiene una fórmula optimizada, tiene un algoritmo para optimizar en cálculos con Pentacam. La fórmula de Shammas-Potvin-Hill para traslásic miópico, que la tienen ustedes en la página de la SCRS, también está optimizada para trabajar con datos del keratométrico total del Pentacam, del total de la córnea. Y, por supuesto, las fórmulas por trazado de rayos, que también en este caso serían indicadas. Cuando hablamos de lentes tóricas, ustedes tienen la posibilidad de trabajar con los calculadores online de los fabricantes, pero hay que conocer sus limitaciones. Los calculadores online de los fabricantes trabajan siempre con datos solo de la cara anterior de la córnea. En el caso que hemos visto antes, pues no sería muy indicado que trabajáramos solo con los datos de la cara anterior de la córnea.
También tienen ustedes las fórmulas Barrett-Toric y Panacea, que ya empiezan a tener en cuenta que hay una modificación o puede haber una modificación de la potencia total del astigmatismo dependiendo de cómo sea ese astigmatismo en cara anterior. Y luego también está la fórmula de Savini y Toric, que está basado en análisis meridional de toda la córnea y que trabaja con la potencia total de la córnea por trazado de rayos. Y por supuesto la opción de trabajar también con la fórmula de trazado de rayos. Ahora, ¿qué queratometrías tenemos que utilizar? Porque esto va a depender mucho. Lo que no podemos hacer es utilizar una fórmula nueva con las SINCAS ni viceversa, en fórmulas antiguas trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es qué fórmula queremos utilizar y qué queratometría es la adecuada para esa fórmula. Tendríamos las opciones de las SINCAS o las opciones de las queratometrías del refractivo total. Si hablamos de las SINCAS, tenemos que tener en cuenta que era la cara anterior de la córnea contra el total de la córnea en el otro caso. Tendríamos aproximadamente 3 milímetros centrales y que va a variar dependiendo del sistema de medición, y en el caso del Pentacam y del refractivo total podemos trabajar con 4 milímetros o optimizar el cálculo, como decía el doctor Fernández, ajustándolo al diámetro pupilar efectivo que interese. Trabajaríamos arriba con el índice queratométrico del 13375, que no es un índice real, y abajo trabajaríamos con los índices correctos, pero además se tendría en cuenta paquimetría y ley de Snell. Y arriba estaríamos estimando, que no midiendo, la potencia de la córnea, y abajo estaríamos midiendo realmente la potencia total de la córnea. Bien, pues seguimos viendo cuándo utilizar cada uno. Las SINCAS, las CAS del refractivo total del queratométrico total o del refractivo total. Arriba, pues en todas las fórmulas de toda la vida trabajan con las SINCAS, la fórmula de calculadores de Barre, de Panacea, de Potvin-Hill, transqueratotomía radial, trabajan con cara anterior, con SINCA. La fórmula de Shamas, Potvin-Hill, que tienen el calculador online de la SCRS, trabaja ya con datos del queratométrico total del Pentacam, o sea, cara anterior más cara posterior ya es un salto hacia adelante y tener en cuenta la potencia neta de la córnea, y las fórmulas por trazado de rayos que serían las apropiadas para trabajar con la queratometría de trazado de rayos. Serían la fórmula de Olsen y Oculis, y para el cálculo del astigmatismo y solo del astigmatismo con la fórmula de Savini-Toric. Bien, ¿qué ocurre? Y les presento si a un Pentacam de alta resolución le incluimos el interferómetro de coherencia parcial. Pues que tendríamos el Pentacam XL. Yo les presento ahora un poco lo que el Pentacam XL además aporta a todo esto y en cuanto a fórmulas lo que van a tener. Vamos a tener una tomografía de alta resolución, es un Pentacam de alta resolución, una interferometría de coherencia parcial y vamos a tener medidas de longitud axial, de paquimetría, de cámara anterior, de espesor de cristalino, de potencia refractiva total y de todo lo que tiene el Pentacam lo van a tener ustedes aquí también. Cuando hablábamos de la potencia refractiva total, recuerden que estábamos hablando del mapa por trazado de rayos. Para cálculo de lentes van a tener distintas fórmulas y fórmulas de última generación. Fórmulas estándar van a tener SRGT, Hofer-Q, Holliday 1, Haigis y la Barrett Universal 2. Para córneas tratadas tienen la fórmula de Shamas Translásic miópico, que es la misma de la página de la SCRS. Tienen la de Potvin-Hill para queratotomía radial. Las fórmulas de doble K si tienen datos preoperatorios aplicadas a Holliday 1, Hofer-Q y SRKT, y la fórmula de Barrett-K. Y para lentes tóricas nos encontramos la fórmula de Savini-Toric, que trabaja con el refractivo total. Van a hacer el cálculo de la esfera, de la potencia esférica de la lente con las SINCAS, pero el astigmatismo va a estar ya compensado para evitar errores. La fórmula de Barrett-Toric, que está trabajando solamente con datos de cara anterior, pero va a sobreestimar o subestimar la potencia de la córnea total del astigmatismo, dependiendo de que ese astigmatismo sea a favor o en contra de la regla. Y también se acaba de incorporar la fórmula de Barrett-Toric, esto es novedad, con queratometría ya de la cara posterior. Se va a trabajar con la queratometría de la cara anterior y con la queratometría de la cara posterior. O sea, ya no va a estimar o subestimar dependiendo de cómo sea la cara anterior, sino que trabajará con las dos queratometrías. Luego, para fórmulas por trazado de rayos, la fórmula de Olsen está en proyecto, está incorporada dentro del equipo, pero se le están incorporando las geometrías de las lentes y todavía tardará un poquito, pero esperamos que para poco antes de verano o poco después de verano ya se pueda estar trabajando en el equipo. Ya está incluida, solamente falta que las lentes que hay incorporadas pues, se puedan adaptar para trabajar con ellas. Y luego, conectando por interfaz como software externo, podrían ustedes trabajar con la otra fórmula de trazado de rayos, Oculix, o con la fórmula BEST 2, que fue una fórmula que antiguamente se utilizó bastante, que es una fórmula muy optimizada para trabajar con las queratometrías del Pentacam.
Por seguir presentándoles el Pentacam, también hay que tener en cuenta que el Pentacam puede trabajar ustedes ajustando el factor cirujano. Quiere decir que se personaliza para cada uno de ustedes, va a ir metiendo los datos de cada fórmula, los datos posoperatorios que han tenido, y lo que va a hacer es ir ajustando con esos cálculos y con esa información cada fórmula a su factor cirujano con el que ustedes estén trabajando. También trabajamos con datos aberrométricos para la selección de lentes, lo que está explicando el doctor Fernández, aberrometría, aberración esférica y aberraciones de alto orden. También analizaremos la multifocalidad de la córnea, lo hemos estado viendo antes, los histogramas. Y tendríamos esto. Ahí en el dato del propio calculador van a tener la aberración esférica y las aberraciones de alto orden, para ver si es indicada una lente u otra, una lente multifocal sí, una lente multifocal no. Y por supuesto tendríamos que seguir analizando aquella multifocalidad de la córnea en los histogramas para ver si tolerará o no tolerará la lente. También tenemos que tener en cuenta la distancia de concordancia, con lo cual también la vamos a dar la distancia del ángulo capa ahí en el calculador para que sea fácil. Recuerden que por encima de 0,4 cuidado para lentes multifocales y por encima de 0,5 cuidado para lentes tóricas. Y aparte podemos representar pues todas las variables que ahí tendríamos. Dónde está el ápice, dónde está el centro de la pupila y dónde está el centro de la córnea, que son las tres variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de centrar una lente y por dónde estará mirando ese paciente. Análisis de la regularidad del astigmatismo, importante, lo ha comentado el doctor Fernández, entre cara anterior y total, y medida del astigmatismo total de la córnea, y una imagen realzada en la imagen de iris para poder utilizar referencias para el alineamiento de lentes tóricas. Esto, recuerden ustedes lo que hablábamos antes, en este caso tenemos entre cara anterior y cara posterior completamente alineados los astigmatismos, no hay diferencia de ejes prácticamente, ni ninguna diferencia en potencia, pero eso no siempre es así, 1,5, 1,3, pero sobre todo eje 167, eje 157. Vean aquí lo que les comentaba antes de cómo puede modificar el total de la córnea con respecto a la cara anterior de la córnea. Y esta sería la imagen que podríamos realzar, aquí no se ve muy bien, pero podríamos utilizar cualquier referencia para el alineamiento de lentes tóricas. También les va a permitir, con el módulo de densidad corneal óptica, visualizar marcas de ojo seco en epitelio y analizar la densitometría corneal en endotelio para distrofias de Fuchs. De manera que van a ver estas marcas, si tienen en la pantalla de densitometría corneal, lo ponemos en epitelio, justo en la parte más externa de la córnea, estas pequeñas marcas que se ven aquí blancas nos están indicando que es un paciente con ojo seco. Yo les recomiendo que traten antes ese ojo seco antes de implantar una lente multifocal, porque todo lo demás que hemos estado viendo se puede venir abajo si el paciente tiene una inestabilidad en la película lagrimal, que ahora lo vamos a ver en la siguiente parte de las charlas que vamos a ver. Y llevándolo a endotelio, desplazándolo a la parte interna de la córnea, nos puede dar datos de una distrofia de Fuchs para indicar a lo mejor un contagio endotelial y tenerlo en cuenta en la cirugía que ustedes vayan a realizar. También nos va a permitir analizar la densidad del cristalino y la densidad, la opacificación de cápsula posterior después de implantar lentes, analizando el Pentacam Nucleus Staging o con herramientas que hay para medir la opacificación de cápsula posterior. Y todo esto es lo que les va a aportar de más, en muchos casos, un Pentacam AXL con respecto a un Pentacam normal y con respecto a otros biómetros para cálculo biométrico con fórmulas avanzadas que tengan. Por mi parte nada más hoy, el agradecerles la atención y ahora un momento que vamos a tener la tercera parte de las charlas.